Bienvenidos una vez más a su refugio virtual, su fuente inagotable de información privilegiada, rumores explosivos y actualizaciones de último minuto sobre los titanes que reinan en nuestras pantallas y roban nuestros corazones. Hoy prepárense para una inmersión profunda y apasionante porque vamos a destripar, analizar y teorizar sobre el tema que ha incendiado las redes sociales y acaparado los titulares de todos los medios de comunicación especializados: Boda Yakan Yaman y Demet Özdemir, planes al descubierto. Destapando la verdad detrás de la leyenda. Sé que sienten la misma electricidad que nosotros ante esta tantalizante posibilidad, y no los culpo ni un poquito. La química volcánica, la chispa palpable que Kan y Demet desataron en la pantalla durante la era dorada de Erkencikus, nos dejó a todos boquiabiertos, suspirando incontrolablemente y, seamos honestos, secretamente anhelando que ese torbellino de emociones trascendiera los confines de la ficción y se manifestara en la vida real. Durante años hemos estado rastreando diligentemente cada migaja de pan, cada susurro de rumor, cada interacción críptica en las redes sociales, esperando, con el corazón en la mano, la confirmación definitiva de que esos sentimientos incandescentes no eran meras ilusiones ópticas, sino una verdad tangible. Bueno, hoy vamos a diseccionar metódicamente lo que sabemos con certeza, lo que se rumorea en los corrillos de la farándula y lo que, tal vez, si la suerte nos acompaña y los astros se alinean a nuestro favor, podríamos atrevernos a esperar en un futuro no tan lejano. Pero ojo, antes de que nos dejemos llevar por la vorágine de la emoción desenfrenada y empecemos a diseñar mentalmente los vestidos de novia, uno minimalista y chic para Demet, por favor, y a degustar virtualmente las infinitas opciones de pastel nupcial chocolate belga con frambuesas, suena delicioso, les ruego encarecidamente que se suscriban a nuestro canal. Aquí en este rincón digital, siempre encontrarán las últimas noticias de última hora sobre Kan, Demet y el fascinante, a menudo impredecible, universo del entretenimiento turco. No querrán perderse ni un solo detalle jugoso. Activen también la campanita de notificaciones, ese pequeño salvavidas virtual, para ser los primeros, los más rápidos, los pioneros en enterarse de cuando subimos un nuevo vídeo. Les prometemos un arsenal de sorpresas preparadas especialmente para ustedes, nuestros fieles seguidores. Ahora sí, sin más preámbulos ni rodeos innecesarios, vayamos directo al grano. La pregunta que arde en la mente de todos, la que nos quita el sueño por las noches: ¿hay campanas de boda resonando en el horizonte para Kan Yaman y Demet Özdemir? Para abordar esta cuestión de vital importancia, debemos retroceder un poco en el tiempo y recordar, con una mezcla de nostalgia y emoción, cómo empezó todo este torbellino. Erkencikus no fue simplemente una telenovela turca más, fue un fenómeno cultural global, un tsunami de popularidad que arrasó con todo a su paso. La historia de amor, a la vez dulce y apasionada, entre el fotógrafo trotamundos Kandibit y la aspirante a escritora Sanem Aydin cautivó a audiencias de todos los rincones del planeta. Pero no era solo la trama ingeniosamente construida, eran las interpretaciones magistrales de Kan y Demet las que realmente nos robaron el aliento. Su conexión era innegable, palpable, casi tangible. Sus miradas cargadas de significado, sus sonrisas cómplices que iluminaban la pantalla, la forma en que se movían juntos, en perfecta sincronía, como si fueran dos piezas de un mismo rompecabezas, todo gritaba a los cuatro vientos: aquí hay algo más, algo profundo, algo real. Después del emotivo final de la serie, los rumores de un romance floreciente fuera de la pantalla comenzaron a circular como la pólvora. Hubo fotos capturadas por paparazzi entrometidos, avistamientos en lugares públicos que alimentaron la imaginación de los fans, declaraciones ambiguas de otros miembros del elenco que añadieron más leña al fuego, todo contribuía a alimentar la esperanza, la ilusión de que ese amor de ficción se había convertido en una realidad palpable. Sin embargo, como suele ocurrir en el implacable mundo del espectáculo, las cosas se complicaron, se enturbiaron. Ambos actores, Kan y Demet, tomaron caminos separados, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Kan, seducido por el encanto de la Dolce Vita, se mudó a Italia, donde continuó labrándose una exitosa carrera como actor y modelo, participando en series de televisión de gran repercusión como Viola come il mare. Demet, por su parte, se consolidó como una de las actrices más solicitadas y populares de Turquía, protagonizando series de televisión y películas que la catapultaron al estrellato absoluto. Ambos, siguiendo los dictados del destino, encontraron el amor en brazos de otras personas, lo que parecía poner fin, de manera definitiva, a las fervientes esperanzas de un reencuentro romántico. Demet incluso contrajo matrimonio con el famoso cantante Oğuzhan Koç en una ceremonia fastuosa, un despliegue de glamour y ostentación que acaparó todos los titulares y las portadas de las revistas del corazón.
Pero aquí, mis queridos amigos, es donde la historia da un giro inesperado, un volantazo dramático que nos deja a todos boquiabiertos. Como bien saben, el matrimonio de Demet y Othman resultó ser efímero, una fugaz llamarada en el firmamento del amor. Anunciaron su divorcio después de apenas 8 meses, una noticia que sacudió los cimientos del mundo del espectáculo turco y dejó a todos atónitos, preguntándose qué había sucedido entre bambalinas. Inmediatamente, como un resorte, las especulaciones sobre una posible reconciliación entre Can y Demet resurgieron con una fuerza arrolladora. Los fans, impulsados por la nostalgia, la esperanza y la fe inquebrantable en el poder del amor verdadero, comenzaron a analizar minuciosamente cada movimiento, cada gesto, cada publicación en redes sociales de ambos actores, en busca de pistas reveladoras, de señales inequívocas de que el destino estaba conspirando para unirlos de nuevo. Y para ser completamente honestos, hay algunas cosas que han llamado poderosamente nuestra atención, detalles que no podemos ignorar y que alimentan nuestras esperanzas. Por ejemplo, Can y Demet han comenzado a seguirse mutuamente en Instagram nuevamente. Esto, aunque pueda parecer un detalle trivial, un gesto insignificante a primera vista, es un acontecimiento de gran magnitud, teniendo en cuenta que dejaron de hacerlo poco después del final de Erkenciskus. En el intrincado y a menudo críptico lenguaje de las redes sociales, esto puede interpretarse como una señal de que las cosas han cambiado, que las aguas han vuelto a su cauce, que las heridas del pasado se han cicatrizado. Además, han surgido rumores insistentes, aunque aún no confirmados oficialmente, de que ambos actores podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto, una colaboración explosiva que haría temblar los cimientos de la televisión turca. Aunque no hay confirmación oficial por parte de sus representantes ni de las productoras involucradas, fuentes cercanas a la industria aseguran que se están llevando a cabo conversaciones, negociaciones secretas, para reunirlos en la pantalla, para revivir la magia que los convirtió en un fenómeno global. Imaginen la emoción desbordante. Una nueva serie o película protagonizada por Can y Demet, un proyecto que los reúna en un torbellino de pasión y romance. Sería, sin duda alguna, un éxito asegurado, un bombazo de taquilla. Por supuesto, debemos ser cautelosos, mantener la cabeza fría y no dejarnos llevar por las especulaciones infundadas. Es de vital importancia recordar que ambos actores tienen sus propias vidas, sus propias carreras profesionales, y que cualquier decisión que tomen, ya sea en el ámbito personal o laboral, es asunto suyo y de nadie más. Sin embargo, no podemos negar que la idea de una reconciliación romántica entre Can y Demet es sumamente atractiva, irresistible. Después de todo, ¿quién no ama una buena historia de amor, un cuento de hadas moderno en el que dos almas gemelas, separadas por el destino, luchan contra viento y marea para volver a encontrarse? Pero, ¿qué nos dicen los astros, esos guías celestiales que iluminan nuestro camino? Hemos consultado a algunos expertos en astrología, reconocidos por su precisión y sabiduría, y sus predicciones son, cuanto menos, intrigantes. Según sus análisis, la alineación planetaria actual favorece las reconciliaciones, los reencuentros amorosos, las segundas oportunidades. Además, señalan que tanto Can como Demet son personas muy apasionadas, muy emocionales, lo que los hace propensos a dejarse llevar por sus sentimientos, a seguir los dictados de su corazón. Podría ser que el destino, esa fuerza misteriosa e incontrolable, esté orquestando un plan para unirlos de nuevo, para darles una segunda oportunidad de ser felices juntos. También hemos estado investigando un poco sobre las vidas amorosas actuales de Can y Demet, rastreando sus pasos, analizando sus movimientos. Can, después de su relación mediática con la presentadora italiana Diletta Leotta, ha mantenido un perfil bastante bajo en lo que respecta a su vida personal. No se le ha relacionado sentimentalmente con ninguna otra mujer desde entonces, lo que alimenta las especulaciones sobre su posible soledad. Demet, por su parte, parece estar soltera y enfocada en su carrera, disfrutando de su independencia y cosechando éxitos profesionales. Esto, por supuesto, no significa necesariamente que estén pensando el uno en el otro, que se echen de menos en la distancia, pero sí deja la puerta abierta a la posibilidad, una rendija de esperanza para los fans incondicionales. Ahora bien, seamos realistas, pongamos los pies en la tierra. Hay muchos obstáculos que podrían impedir una reconciliación, dificultades que podrían frustrar las esperanzas de los más optimistas. Ambos actores tienen agendas muy apretadas, compromisos profesionales que los mantienen ocupados y encontrar tiempo para una relación seria, para construir un futuro juntos, podría ser un desafío considerable. Además, la presión constante de los medios de comunicación, el escrutinio público y las expectativas de los fans podrían ser abrumadoras, difíciles de soportar.
Pero como dice el viejo y sabio refrán, el amor lo puede todo, el amor verdadero siempre triunfa. Si Can y Demet realmente sienten algo el uno por el otro, si la llama de la pasión sigue ardiendo en sus corazones, estoy segura de que encontrarán la manera de superar cualquier obstáculo, de sortear cualquier dificultad que se interponga en su camino. Pero volvamos a la pregunta inicial que nos ha reunido hoy, ¿hay planes de boda en el horizonte? Siendo honestos, con la mano en el corazón, no tenemos ninguna confirmación oficial, ninguna prueba irrefutable que respalde esta teoría. Todo lo que tenemos son rumores persistentes, especulaciones alimentadas por la esperanza y el ferviente deseo de los fans de verlos juntos de nuevo. Sin embargo, basándonos en lo que hemos visto, en lo que hemos escuchado y en lo que intuimos, no descartamos la posibilidad de que algo esté sucediendo entre Can y Demet, de que estén en el camino de la reconciliación. Quizás estén reavivando su amistad, quizás estén explorando sus sentimientos, quizás estén dándose una segunda oportunidad, o quizás ya estén planeando su futuro juntos, en secreto, lejos de las miradas curiosas. Solo el tiempo, ese juez implacable, lo dirá. Lo que sí podemos afirmar con seguridad, sin temor a equivocarnos, es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de las más fascinantes, de las más adictivas del mundo del espectáculo. Su química en la pantalla es innegable, su conexión fuera de ella ha cautivado a millones de personas y su posible reencuentro es un tema que genera una expectación inmensa. Ya sea que terminen juntos, unidos para siempre por el lazo del amor, o no, su historia siempre será recordada como un ejemplo de pasión, de talento y de la esperanza eterna de que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. ¿Y ustedes, mis queridos seguidores, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can y Demet deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo protagonizando una nueva serie que rompa récords de audiencia? Déjenos sus comentarios abajo. Queremos saber su opinión sobre este tema tan candente, tan controvertido. En resumen, hemos explorado a fondo la posibilidad de una boda entre Can Yaman y Demet Özdemir, basándonos en los rumores que circulan en los medios, en las especulaciones de los fans y en la esperanza de que el amor verdadero triunfe al final. Hemos analizado su pasado, su presente y las posibles señales que apuntan a una reconciliación inminente. Si bien no hay confirmación oficial, la esperanza permanece viva, alimentada por la nostalgia y el deseo de verlos felices juntos. Gracias por acompañarnos en este viaje emocionante, lleno de especulación y pasión desbordante. Esperamos que hayan disfrutado del vídeo tanto como nosotros disfrutamos creándolo. Recuerden, aquí en su canal favorito siempre encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos y las actualizaciones más recientes sobre sus estrellas favoritas. Ahora, antes de despedirnos, queremos pedirles un pequeño favor. Si les gustó este vídeo, si disfrutaron de nuestra compañía, denle un like, un pulgar arriba, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los amantes de las telenovelas turcas y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos ayudarían muchísimo a seguir creciendo, a llegar a más personas y a traerles contenido de calidad, hecho con amor y dedicación. Y no se olviden de dejarnos sus comentarios, sus opiniones, sus predicciones. Queremos saber qué piensan sobre Can y Demet, si creen que hay amor en el aire, si los ven juntos en el altar. Cuéntenos todo. Estamos ansiosos por leer sus opiniones, sus teorías y sus predicciones. Hasta la próxima, amantes del drama turco, adictos a las telenovelas y fans incondicionales de Can Yaman y Demet Özdemir. Que tengan un día maravilloso, lleno de amor, de alegría y de esperanza, y recuerden siempre seguir sus corazones, porque ellos saben el camino. Adiós. Nos vemos pronto.